Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. El grupo Cristo Sacerdote del Centro Bíblico Santo Tomás Moro, junto a su rector, venimos para dar gracias a Dios y escuchar su palabra. El mensaje que tiene para nosotros la Divina Eucaristía en este domingo 32º del tiempo ordinario. Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, ciclo C, que será celebrada por las siguientes intenciones: la justicia y la paz en Venezuela, por las intenciones de salud y pronta recuperación de Angelina de Abreu, por Miguel Pleites y Silvia de Pleites, bienhechores de esta institución, María Luisa Finol, hijos y nietos, Elena Parra, Luis Manuel Parra, Megui de Parra y familia, Joan Restrepo y familia, amigos de la Parroquia Inmaculada Concepción en Hialeah, Miami, Fernanda de Besa y familia, José Ernesto Urdaneta, Beatriz del Carmen Villalobos Rivas y familia, Luis Alberto, diácono y familia, Nelia Beatriz Lugo, hijos y nietos, Victoria Eugenia Morales, Mario Godoy Valecillos y familia, Leonor Milián y familia, por su servicio en cuidar los niveles de glicemia del padre Laudi, Eliezer José Frías Birla, Francis Mariel Suárez Pérez. En acción de gracias por el cumpleaños 87 de Hermesinda del Carmen Rivas, por el eterno descanso de Gustavo José Monseñor Ocando Llamarte, Carlos Javier Prevístero de Maracaibo, Rubén Darío Osuna, Luisa Mercedes Armas Albornoz, José Martín Parra, Hilda Rosa Valecillos, Nélida Josefina Gutiérrez Méndez, Johnny José Gutiérrez Méndez, Freddy Antonio Gutiérrez Méndez, Adelso Antonio Méndez, Omaira del Carmen Méndez, Antonio Gutiérrez Ortiz, María Inocencia Méndez, Ramón Chirinos Gutiérrez, Berta Margarita Soto Montero, Marcos Zambrano Montero, María Magdalena de los Ángeles Guerrero, Ivonne Asín Guerrero, Beato Martín Villalobos, Héctor Balbuena. Por los bienhechores vivos y difuntos de esta institución y por los familiares difuntos del celebrante. Proclamarán la palabra de Dios Judy Margarita, Ángel Javier y Maribel Chiquinquirá, ministros, y quien sirve a Dios y a ustedes como monitor, Siria Diluvina, ministro. Preside esta acción de gracias Laudi de Jesús, presbítero, asistido por ministros laicos del altar, del canto y de la palabra, todos miembros de esta escuela bíblica. Hoy, en vez de la celebración normal de un domingo ordinario, celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa. En ese gran templo material queremos descubrir la imagen de Jesús, el verdadero templo de la nueva alianza. En esa hermosa y primera basílica que simboliza la unidad de todas las iglesias, queremos vivir la comunión con Pedro y con sus sucesores. Ahora les agradecemos, por favor, hacer silencio, silenciar sus teléfonos celulares y colocarse de pie para recibir la procesión de entrada.
En el nombre del Padre y del Hijo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar piadosamente hoy el aniversario de la primera iglesia de la Madre Roma, invocamos al Señor pidiendo perdón de nuestros pecados en esta divina liturgia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad.
de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Señor, tú que nos haces revivir cada año el día de la consagración de la iglesia de San Juan de Letrán, Madre de las iglesias de Occidente, escucha las plegarias de tu pueblo y haz que en ese lugar se te ofrezca siempre un servicio digno, y así tus fieles obtengan los frutos de una plena redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienza la liturgia de la palabra. El profeta Ezequiel nos habla de un impresionante manantial que brota del templo de Jerusalén. Esta imagen es figura de la gracia del bautismo y del poder regenerador de la futura Iglesia del Salvador. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios.
Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. San Pablo nos invita a fortalecer nuestra dignidad de templos vivos del Espíritu Santo. Como piedras vivas de la única Iglesia, tratemos de cimentar nuestras vidas en Cristo, la única piedra angular. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro levanta el edificio. Mire, cada uno cómo construye. Nadie puede poner con otro cimiento fuera del ya puesto.
que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan nos recuerda que el nuevo templo, donde se ofrecerá el verdadero culto agradable al Padre, es nuestro único sacerdote y mediador, Jesucristo. De él brotarán las aguas de salvación que todo vivificarán a su paso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué señales nos muestra?
Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo. Y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Amén. En el año 30 del siglo I, murió en Jerusalén un profeta llamado Jesús de Nazaret. Se presentó como hijo de Dios y sus seguidores creyeron verdaderamente que era el Mesías que iba a venir, que se había prometido desde tiempos inmemorables. Pero el Tribunal Supremo de Jerusalén lo condenó a la pena del estauros, así se llama en griego, ese instrumento terrible que es la cruz. No solo mataron al maestro, sino que empezó una persecución contra los seguidores de él. Mataron a los primeros cristianos, dirigidos por un fariseo famoso que se llamaba Shaul de Tarso, quien había sido, se había convertido en miembro oficial del tribunal. Los cristianos, o los seguidores de Jesús, que todavía no se llamaban cristianos, se fueron desplazando lentamente por la costa del mar Mediterráneo, porque ya ni siquiera aquellos hebreos seguidores de Jesús que hablaban griego se podían salvar, porque los sacaban de la sinagoga de los alejandrinos para también matarlos a pedradas o darles los 39 latigazos que mandaba la ley farisea. Esa tribulación no paró allí. Los cristianos empezaron a emigrar hacia Europa. De Asia pasaron a Europa y la persecución siguió. La iglesia tuvo que sufrir 10 persecuciones en unos 300 años.
el nombre de cristiano estaba proscrito. La gente se reunía en secreto, en silencio de noche. Se comenzaba la Eucaristía al final del sábado, a eso de las 10 de la noche más o menos, y pasaban la noche hasta las 6 de la mañana del domingo, adorando al Señor crucificado, invocando al Padre y al Espíritu en medio de la iglesia para que fructificara la fe en el nombre de Jesús el Altísimo. Y es así como en el año 312, ya comenzado el siglo IV, ocurre algo verdaderamente inesperado. Constantino, luchando por lograr el trono de Roma, venció a sus enemigos en el puente Milvio, porque tuvo una visión que le decía una voz: con este signo vencerás. Y él le puso a todos sus soldados una cruz en el escudo, ganaron la batalla, y Constantino se convirtió entonces en el emperador. Y lanzó un decreto universal, Ecclesia Libera. Por primera vez, la iglesia era libre. Y comenzó el movimiento de los cristianos de nuevo con una grandeza, una fiereza muy grande por ganar adeptos, por convertir gente pagana a la fe cristiana. Y el emperador hizo una iglesia, la primera madre iglesia de Roma, la iglesia de San Juan de Letrán. Allí vivieron los primeros papas hasta el siglo XVI, cuando se hizo la Basílica del Vaticano. Esa primera iglesia católica que los cristianos recordamos con cariño es la fiesta que hoy se celebra. Cómo la Madre Iglesia fue lentamente rompiendo las cadenas de la esclavitud, de la persecución, y fue adquiriendo ciudadanía hasta convertirse, después de 21 siglos, en la Iglesia católica que hoy tenemos, que hoy somos. No podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidar a nuestros antepasados, no podemos olvidar toda aquella gente desde Esteban en adelante que murieron a manos de nuestros hermanos los hebreos y de los paganos. La pena del estauros se instituyó durante casi 3 siglos, casi 4 siglos. Se instituyó como el instrumento oficial. La vía Apia, que era la entrada del camino hacia Roma, una vez se pobló con 2.000 hombres crucificados a cada lado de las trillas de la carretera de la entrada a la ciudad. Muchos perecieron por el fuego, otros perecieron a flechazos o a lanzazos. El patrono de Maracaibo pereció casi 2 veces. La primera vez lo ajusticiaron a flechazos, pero creyéndolo muerto y lo dejaron abandonado, los cristianos lo recogieron, lo curaron y se salvó.
Pero después lo volvieron a apresar y lo mataron a lanzazos, con unas lanzas. Así acabó el patrono de Maracaibo. Por eso lo pusieron de patrono de Maracaibo, porque los indios mataban a flechazos a aquellos hombres blancos que vinieron a poblar la ciudad de Maracaibo, que eran los españoles de Andalucía. De manera pues que la Iglesia recuerda con mucha conciencia a sus orígenes. Y por eso hoy las lecturas que nos van a hablar del templo de Jerusalén. Este templo de Jerusalén del que habla el profeta Ezequiel es el templo de Salomón, el primer templo. Ese templo fue destruido, vuelto a construir, pero en el año 26 antes de Cristo, en el año 19 antes de Cristo, le nació a Herodes el Grande, un representante del poder de Roma en Israel. Le nació otro hijo varón, a quien puso Herodes Antípatro, que se decía Antipas porque se apocopaba el nombre, como ocurre muy a menudo por el cariño. El templo de Jerusalén, el altar de los sacrificios, como el primer templo, tenía un gran altar en forma de torre, era alto, tenía gradas, y el sacerdote de pie delante del altar, en el centro del altar había una parrilla con fuego, con brasas encendidas que no se dejaban apagar, y allí ponían el costado derecho de los animales sacrificados hasta cuando se incineraban totalmente, se quemaban totalmente. Había un gigantesco tubo de barro cocido que salía del altar, pasaba por el subsuelo del templo, se desplazaba hacia la derecha, en la parte sur del templo, hasta la Arabá, formando una especie de gigantesco jagüey. Los hebreos inventaron el jabón, que era grasa de pescado y ceniza. Y así entonces necesitaban muchísima agua para poder limpiar esa tubería, porque con la sangre y la carne quemada que se pegaba a las paredes para que no obstruyera esa tubería. Yo tuve la fortuna de ver el hueco por donde pasaba esa tubería. Todavía existe bajo la mezquita de Omar. Hoy día no se puede ver, no se puede visitar, pero en esa época, cuando yo estudiaba en Jerusalén, sí permitían que los estudiantes de arqueología bajaran por el subsuelo del templo para ver ese hueco. Ese hueco de esa tubería pasaba cerca de una sala donde se reunía el tribunal, el Begdín, Casa de la Justicia. De manera pues que la presencia de Dios en Israel ocupaba el primer puesto. Y nos dice que esta especie de jagüey que tenía con sabor a sangre y a grasa de los animales,
tenía árboles frutales y venían los animales del campo a tomar esa agua, que era un agua que tenía grandes vitaminas. De manera pues que después el profeta Ezequiel lo compara con un río. Ese río es el Jordán, a cuyas orillas crece los árboles frutales, hasta cuando por fin, hasta el día de hoy, las aguas del Jordán caen al mar de la sal, el que le llamamos el mar muerto.